Hay un país donde las líneas de misiles han sepultado algo más antiguo que las pirámides, un lugar donde los rascacielos se erigen de barro, pero resistieron imperios de hierro, donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que gira en espirales, como cuentas de rosario entre los dedos del viento. Este es Yemen. No el Yemen de las noticias urgentes, sino el Yemen de relatos que nadie se atrevió a contar. En un pueblo que nunca has oído mencionar, las mujeres aún cantan a la luna en una lengua que ningún forastero comprende. En un mercado que no ha cambiado en 8 siglos, el aroma de rosas secas y jabón de leche de camello se entreteje por pasillos de sombra y claridad. Bienvenido a Yemen, un sitio lejano de todo lo que imaginabas. Shibam se conoce a menudo como el Manhattan del desierto, pero no por torres de cristal ni estructuras de metal. Aquí, los rascacielos son de barro. Erigidos hace más de 500 años, las torres de ladrillo de barro de Shibam se elevan hasta 8 pisos de altura, convirtiéndolo en uno de los primeros ejemplos de planificación urbana vertical en el mundo. Imagina caminar por sus calles empedradas al atardecer, cuando el sol tiñe las fachadas de un ocre cálido y sientes como el aire se carga de un silencio que parece susurrar secretos de mercaderes olvidados. Estas torres no solo desafían la gravedad, representan una respuesta ingeniosa a la escasez de terreno en un valle estrecho, donde cada centímetro cuenta para albergar familias enteras, desde abuelos hasta infantes que recorretean entre las sombras alargadas. Los constructores de antaño, con manos callosas y ojos atentos al cielo, apilaban capas de barro como si tejieran un tapiz vivo, asegurándose de que cada estructura no solo perdurara, sino que se adaptara al pulso impredecible del desierto. La ciudad entera está rodeada de murallas defensivas gruesas, erigidas para resguardarla de inundaciones repentinas que bajan de las montañas cercanas, de invasores nómadas que acechaban en la noche y de los vientos feroces del desierto que azotan como látigos invisibles, arrastrando arena que podría sepultar civilizaciones enteras. Cada edificio se arma con arcilla extraída de los wadis cercanos, mezclada con agua cristalina de pozos ancestrales y paja trenzada de palmeras datileras. Luego se seca el sol implacable que hornea el material hasta volverlo tan sólido como la piedra. Las paredes anchas funcionan como aislante natural, absorbiendo el calor del mediodía cuando el termómetro roza los 40 grados Celsius y liberándolo lentamente en la noche estrellada, donde las temperaturas caen en picada. Frescas bajo el sol abrasador del día, cálidas en la noche cuando el frío se cuela como un invitado no deseado. Ventanas pequeñas, como ojos entrecerrados, evitan la intrusión de la arena fina que danza en remolinos eternos y controlan el calor y la luz, permitiendo solo destellos que iluminan interiores donde las familias comparten cuentos alrededor de lámparas de aceite. Este diseño astuto y ecológico, nacido de la necesidad más que de la teoría moderna, ha permitido que la ciudad perdure por siglos, resistiendo no solo los elementos, sino también terremotos sutiles y el paso de dinastías que vinieron y se fueron como sombras fugaces. Ubicado a lo largo de la antigua ruta del incienso, esa vía legendaria que unía el Fur de Arabia con el Mediterráneo y más allá, Shibam fue en su día un próspero alto en el comercio donde caravanas de camellos, cargadas con fardos pesados de incienso aromático recolectado en los resinosos árboles de boswellia, mirra curatina de comífora y especies exóticas como el cardamomo y la canela, transitaban bajo el sol inclemente y dejando huellas que el viento borraba al amanecer. A pesar de su aislamiento en pleno desierto, rodeado de dunas ondulantes que se extienden hasta el horizonte como un mar petrificado, su posición estratégica, en el corazón del valle de Hadramaut, la hizo florecer como un oasis de intercambio cultural donde mercaderes de India, África y Persia se cruzaban en un babel de lenguas y tratos. Hoy, Shibam se yergue como un museo al aire libre, un tributo vivo a la astucia de sus constructores que anticiparon siglos antes los principios de la arquitectura sustentable que hoy predicamos en foros globales. Allegados angostos serpentean entre el apretado grupo de torres, tan estrechos que 2 personas deben rozarse los hombros para pasar, y en cada recodo, el eco de risas infantiles o el llamado a la oración desde un minarete improvisado te recuerda que esta no es una ruina estéril, sino un latido continuo de vida. Muchas casas se heredan por generaciones, pasando de padres a hijos como un legado intangible, conservadas con métodos ancestrales que incluyen reaplicar capas de barro cada estación de lluvias, para sellar grietas causadas por la expansión térmica. En ciertos rincones, vigas de madera de acacia, endurecidas por el sol y el tiempo, unen pisos superiores entre edificios adyacentes, permitiendo que los vecinos compartan platos unentes de asida, una papilla espesa de trigo
o charlen sobre las cosechas de dátiles sin salir al exterior, creando una red social tejida en la arquitectura misma. Muy por encima de la meseta de Hadramaut, esa vasta planicie de arena rojiza salpicada de acacias retorcidas, la tierra se pliega hacia adentro como una plegaria silenciosa, árida, dorada, eterna, donde el horizonte se funde con el cielo en un borrón de calidez infinita. Allí, aferradas a los huesos de los acantilados como enredaderas petrificadas, yacen aldeas que han contemplado siglos pasar en silencio, testigos mudos de migraciones, conquistas y el lento baile de las estrellas. Al-Hayar se adhiere al risco como si hubiera brotado de él, no como si lo hubieran levantado con cinceles y sudor humano. Sus habitantes, descendientes de tribus que se remontan a los tiempos preislámicos, eligieron este sitio por su defensa natural, un balcón sobre el abismo que disuadía a cualquier enemigo. Las casas apiladas como pergaminos olvidados, con techos de piedra plana que recogen el rocío nocturno en cuencos improvisados, miran de frente a un sol que no ofrece piedad, castigando con rayos que queman la piel expuesta y secan los labios en minutos. No hay ríos aquí, ni verdor que suavice la vista, solo piedra caliza erosionada por vientos milenarios que han tallado grietas como venas expuestas. Sin embargo, la vida se impone con tenacidad. Mujeres envueltas en túnicas negras tejen cestas de palma mientras el viento les azota el rostro, y hombres escalan senderos imposibles para recolectar miel silvestre de colmenas ocultas en cuevas. Más adelante, el Wadi al-Hayar surge como una alucinación en medio de la desolación, un valle seco que en la estación de lluvia se transforma en un torrente efímero, recordándonos la fragilidad de la abundancia en estos parajes. Una aldea suspendida en un suspiro, donde el tiempo parece detenerse en el borde del precipicio. Sus casas de piedra volcánica, extraída de canteras cercanas y unida con mortero de cal natural, se posan en salientes tallados por el tiempo y el agua, así en pie sobre el fondo del valle, donde el eco de una voz viaja como un secreto compartido. Desde abajo, parecen irreales, como un sueño arquitectónico desafiando la ley de la gravedad, un espejismo que invita a frotarse los ojos. Desde arriba, inevitables, parte orgánica del paisaje como las raíces de un árbol antiguo. Niños juegan a la sombra del granito áspero, lanzando piedras a pozos invisibles o persiguiendo lagartijas que se escurren como sombras vivas, mientras gabras montañeras, con cuernos curvados como medias lunas, pasean por el cielo en salientes que parecen puentes al infinito. Ambas aldeas hablan el idioma de la adaptación, un dialecto forjado en la adversidad. Paredes gruesas de hasta 1 metro de espesor atrapan el fresco del subsuelo, manteniendo interiores a temperaturas vivibles incluso cuando el exterior hierve. Habitaciones estrechas y tenues, iluminadas solo por rendijas que filtran la luz como hilos de oro, no por escasez de recursos, sino por un diseño deliberado que conserva la humedad y repele el calor, permitiendo que el aire circule en corrientes sutiles. Techos planos sirven doble turno como despensas para granos y dátiles prensados, camas elevadas para dormir bajo las estrellas en noches de luna llena, o santuarios improvisados donde se encienden velas para invocar protección contra tormentas. Llegar hasta ellas es abandonar el ahora, un ascenso que requiere pies firmes y corazón valiente, donde cada paso sobre guijarros sueltos evoca la precariedad de la existencia humana. El camino se enrosca como un versículo sagrado por las montañas, subiendo en espirales que marean la vista y el alma. No hay bullicio aquí, solo el susurro del polvo levantado por una brisa caprichosa, el eco del viento rozando la roca con un lamento suave, el paso suave de un caminante que llega tarde a una charla milenaria entre el desierto y el cielo. Dejando atrás las aldeas del acantilado, con sus vistas que se pierden en el infinito y sus historias grabadas en cada grieta, y ascendiendo más alto por las montañas donde el aire se adelgaza y cada respiro se siente como un regalo, llegamos a Jabal Sabir, un sitio que palpita de forma distinta, no con el pulso frenético de la ciudad, sino con un ritmo orgánico, como el latido de la tierra misma despertando de un largo sueño. Cerca de la ciudad de Taís, esa urbe vibrante enclavada en un valle fértil donde el té se hierve en samovares humeantes y los bazares bullen de colores, Jabal Sabir es una de las cumbres más elevadas de Yemen,
superando los 3.000 metros en su punto más alto, donde las nubes se arremolinan como velos blancos y el oxígeno escasea para recordarnos nuestra humildad. Pero no es la altitud lo que lo distingue, ni las vistas panorámicas que abarcan valles enteros salpicados de palmeras. Es la vida que se agarra a cada pendiente con uñas de acero. Terrazas agrícolas excavadas en la ladera hace más de 2000 años, durante la era de los reinos del sur, cubren las colinas como escaleras verdes ascendentes hacia el paraíso, un testimonio de ingeniería ancestral que transforma pendientes imposibles en jardines colgantes. Estas terrazas mantenidas generación tras generación, con asadas de mango de olivo y manos expertas, aún se usan hoy, sosteniendo cultivos como el café arábigo de granos robustos que perfuman el aire con su aroma terroso, cebada dorada que ondula como un mar en miniatura y sorgo resistente que resiste sequías prolongadas. El agua, ese elixir precioso en estas alturas, se canaliza por acueductos cavados a mano en la roca viva, un laberinto subterráneo de canales que descienden en cascadas controladas y se guarda en depósitos de piedra caliza que actúan como cisternas naturales, filtrando el agua a través de capas de grava para purificarla. A pesar de las lluvias escasas, a veces solo unos cuantos milímetros al año, los habitantes con turbantes blancos y rostros curtidos por el sol han logrado que la agricultura funcione en alturas donde pocos lo intentarían, cultivando no solo para subsistir, sino para comerciar en mercados lejanos donde un saco de café yemení se cotiza como oro rojo. Jabal Sabir también alberga a un animal raro y venerado, el leopardo árabe, un fantasma de pelaje moteado que se desliza por las noches como un susurro. Es uno de los felinos grandes más amenazados del planeta, con una población que se estima en menos de 200 individuos a nivel global. Más pequeño y liviano que su pariente africano, adaptado a la escasez, con un cuerpo esbelto que le permite cazar presas ágiles como íbices montanos, con un pelaje amarillo pálido salpicado de rosetas oscuras que lo camuflajan entre las rocas y arbustos espinosos. En Yemen, solo unos pocos se cree que sobreviven en libertad, merodeando por cañones ocultos y cuevas frescas donde crían camadas en secreto. Aún así, pese a su escasez, el leopardo guarda un profundo valor cultural y espiritual, entretejido en tapices y poemas recitados en veladas familiares. En el folclore local, se le ve como el guardián de la montaña, una presencia invisible que vela por la tierra y su gente, castigando a los cazadores furtivos con sequías o bendiciendo a los pastores con rebaños prósperos. Avistamientos se consideran profundos, incluso místicos, momentos que cambian vidas. Un pastor que ve sus ojos brillar en la penumbra podría ser elegido para guiar a su tribu, o una niña que oye su rugido lejano podría soñar profecías. Los ancianos, sentados en círculos bajo olivos centenarios, relatan cuentos de quienes han topado con el leopardo y fueron elegidos o marcados en espíritu, ganando sabiduría o protección divina. Los esfuerzos de conservación son mínimos por el conflicto del país, que desvía recursos a trincheras en lugar de patrullajes ecológicos, pero el respeto de las comunidades locales, que evitan sus dominios y dejan ofrendas de carne en altares de piedra, podría ser su última esperanza. Un pacto silencioso entre hombre y bestia en un mundo que olvida sus equilibrios. En un país tan marcado por la guerra, con ecos de explosiones que reverberan en valles remotos, Jabal Sabir existe en silencio, como un mundo aparte donde la historia, la naturaleza y el alma se encuentran en un abrazo eterno, recordándonos que la paz puede florecer incluso en las alturas más expuestas. Dirigiéndonos al suroeste desde Jabal Sabir, bajando por senderos polvorientos, donde el aroma de tomillo silvestre impregna el aire y las águilas plainan en corrientes ascendentes, alcanzamos Al-Jaera, una aldea que parece tallada con propósito divino, como si los dioses hubieran esculpido el risco para acoger a sus hijos. Erigida directamente en una cara rocosa empinada de las montañas de Haraz, esa cadena rugosa que se extiende como una serpiente protectora, Al-Jaera es a la vez fortaleza inexpugnable y morada cálida, un híbrido de defensa y domesticidad que ha resistido asedios medievales y tormentas que azotan como furia contenida. Los edificios aquí se forman por completo de piedra local, granito gris extraído de las mismas laderas y apilada con esmero para seguir la inclinación natural, sin un solo clavo o mortero moderno, solo la fricción precisa de bloques que encajan como piezas de un rompecabezas ancestral. Se construyen en capas verticales,
un diseño que maximiza la verticalidad en un terreno donde lo horizontal es un lujo, con cada piso cumpliendo una función distinta en la sinfonía diaria de la vida. El nivel inferior, semisubterráneo y fresco, suele guardar ganado, cabras y ovejas de lana áspera, cuyo calor animal asciende por la casa como un fuego central invisible, calentando los espacios superiores en noches de invierno gélido. El piso medio se destina al almacenamiento de granos como trigo y mijo en sacos de yute, herramientas forjadas en herrerías locales con martillos rítmicos y alimentos conservados en vasijas de arcilla selladas con grasa de cordero, preservando el sustento para meses de aislamiento. El superior, abierto a la luz del sol poniente y el aire puro de la montaña, es donde las familias habitan y se reúnen, compartiendo comidas de fava beans cocidas con comino o té de hierbas silvestres mientras el viento lleva melodías de oud desde una casa vecina. Este arreglo optimiza el espacio mientras aprovecha el aislamiento natural de la piedra para equilibrar la temperatura todo el año, manteniendo un microclima que desafía los extremos, fresco en semanas de 40 grados, templado en inviernos donde la escarcha cubre los salientes como azúcar glass. Los callejones estrechos de Aljaera se entrecruzan como un laberinto diseñado por un cartógrafo loco, guiando a los transeúntes por pasadizos que alternan sombra y sol, donde el eco de pisadas resuena como un pulso colectivo. Escaleras talladas en la roca, desgastadas por siglos de uso, unen casas y los techos actúan como terrazas para secar higos al sol o plazas de encuentro donde mujeres tejen alfombras con hilos teñidos de índigo natural, contando anécdotas de bodas pasadas. A lo lejos, Aljaera parece brotar de la roca como una flor de granito, sus siluetas fundiéndose también con los riscos, que cuesta diferenciar lo hecho por manos humanas, con paciencia infinita, de lo natural. Un borrón armónico donde la arquitectura imita la geología. Los aldeanos atesoran sus costumbres, sus hogares de piedra que han visto nacer y morir a generaciones, y la montaña que los cobija como una madre severa, pero nutricia, proveyendo de cabras lecheras y hierbas medicinales que curan fiebres y dolores. Justo al este de Aljaera, cruzando puentes colgantes de cuerdas trenzadas que se mecen sobre abismos vertiginosos, yace Taiz, una de las urbes más vitales y pobladas de Yemen, un hervidero de energía donde el humo de shisha se mezcla con el llamado del muezín. Dominando la ciudad, se alza la ciudadela de Al-Qaira, una fortaleza imponente encaramada en un cerro pedregoso que se irgue como un centinela eterno, sus contornos recortados contra el cielo al atardecer en tonos de fuego. Dada siglos atrás por dinastías razulíes que gobernaron con mano firme, la ciudadela fue el núcleo administrativo y militar del sur de Yemen, un bastión donde se forjaban alianzas y se aplastaban rebeliones. Sus murallas de piedra maciza, gruesas como 3 hombres de ancho y coronadas con almenas dentadas, torres de vigilancia que escudriñan el horizonte como ojos alerta y portones arqueados reforzados con bronce, narran un relato de poder y resistencia grabado en cada mampostería donde aún se ven marcas de catapultas antiguas. Su ubicación es clave. Elegida por sabios estrategas, desde su altura de 200 metros sobre el valle, se avista toda la ciudad abajo en un tapiz de tejados rojos y minaretes puntiagudos. Una ventaja que ayudó a los gobernantes a repeler invasiones otomanas o tribales, permitiendo a arqueros posicionados en las alturas lanzar flechas como lluvia letal. En su interior, hubo arsenales repletos de cimitarras curvas y escudos de cuero, salas de provisiones con barriles de dátiles y harina para asedios prolongados, y aposentos para guardias y oficiales, con alfombras persas y lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en noches de guardia. Con el paso del tiempo, también se convirtió en sede de gobierno y ceremonias, donde imanes coronaban reyes bajo bóvedas pintadas de azul celeste o se celebraban festines con cordero asado en espetones. Taiz en sí es una ciudad de estratos, capas superpuestas de historia como un pastel de civilizaciones. Sus calles serpentean por las colinas en un laberinto vivo, repletas de bazares donde vendedores pregonan sedas de Saná y joyas de plata grabadas con motivos tribales, mezquitas de cúpulas bulbosas que resuenan con salmos coránicos y escuelas coránicas donde niños recitan versos con voces cristalinas. La gente aquí destaca por su saber y activismo, descendientes de eruditos que debatían filosofía en cafés humientes, y la urbe ha sido largo tiempo un foco de vida intelectual y política en Yemen, cuna de poetas que cantan la resistencia y líderes que sueñan con unidad en tiempos turbulentos. Visitar Aljaera ofrece una visión distinta, un contrapunto íntimo a la grandiosidad de Taiz.
Pasear por la fortaleza deja sentir el peso de la historia en las piedras bajo los pies, desgastadas por botas de soldados y sandalias de peregrinos, donde cada escalón evoca batallas olvidadas. Desde lo alto, la panorámica quita el aliento. Tejados extendiéndose por el valle como un mosaico infinito, con montañas enmarcando el horizonte en siluetas azuladas, y en la distancia, el destello de un río serpenteante que trae vida al polvo. La fortaleza no es solo una reliquia polvorienta. Forma parte de la esencia de la ciudad, un símbolo de tenacidad que inspira a generaciones a mirar hacia arriba, no solo físicamente, sino en aspiraciones. Lejos del tumulto actual, con sus ecos de protestas y el zumbido de motos en avenidas congestionadas, oculta en el silencio del desierto donde el sol funde las sombras al mediodía, emerge Marib, la antigua y gloriosa capital del reino de Saba, que data de casi 3000 años y está ligada inextricablemente a la legendaria reina de Saba, esa figura mítica de sabiduría y seducción que visitó al rey Salomón con enigmas y especias. Fue aquí, según textos antiguos como el Corán y la Biblia y tradiciones orales transmitidas en fogatas nómadas, donde ella reinó sobre una civilización próspera, famosa por su opulencia en caravanas de oro y marfil, diplomacia que tejía alianzas con Egipto y Persia, y devoción al dios Sol Aptar, cuyos templos se erigían en terrazas escalonadas hacia el cielo. El logro más asombroso de esa era, un hito de ingeniería que rivaliza con las maravillas del mundo antiguo, es la gran presa de Marib. Construida en el primer milenio antes de la era común, por sabios hidráulicos que estudiaban las estrellas para predecir monzones, esta estructura colosal no era solo una barrera contra el caos acuático. Era un emblema de la ingenuidad humana ante la fuerza indomable de la naturaleza. Un puente entre el desierto y la fertilidad. Extendida casi por 600 metros de largo, con una base ancha como un campo de fútbol, y elevándose más de 15 metros en su cresta curva, la presa desviaba las lluvias monzonales, esos diluvios torrenciales que caen una vez al año, hacia una red de riego sofisticada de canales ramificados y esclusas de madera que alimentaba la agricultura para miles de personas, transformando arenas estériles en huertos de trigo, viñedos y jardines de incienso que perfumaban el aire como incienso vivo. Pero con los años, erosionada por crecidas impredecibles y terremotos sutiles, la presa sufrió daños acumulativos, grietas que se ensanchaban como venas rotas, y al fin se derrumbó en el siglo I, un cataclismo que inundó valles y señaló el ocaso del reino, dispersando a sus habitantes como hojas en el viento. Su pérdida, descrita en suras coránicas como un castigo divino por la hubris, marcó un giro en la historia árabe, un recordatorio de que incluso los titanes caen. Aún así, el alma del reino de Saba perdura en las ruinas dispersas. Restos de templos con inscripciones talladas al sol en alfabeto musnad que narran himnos a deidades lunares, columnas masivas de basalto que yacen como dedos acusadores hacia el cielo, y altares donde se sacrificaban camellos en rituales de fertilidad. Dirigiéndonos al oeste, dejando atrás las dunas susurrantes de Marib donde beduinos aún recitan genealogías sabaeas, llegamos a una de las joyas verdes escasas de Yemen, Jabal Burá, un oasis montañoso que rompe la monotonía árida como un verso inesperado en un poema seco. En un país célebre por sus vastos paisajes áridos, donde el horizonte se pierde en un mar de arena y rocas, Jabal Burá resalta como una cadena montañosa densamente boscosa que resguarda un ecosistema único, frágil pero rebosante de vitalidad, un pulmón verde en un cuerpo exhausto. A diferencia de otras zonas castigadas por sequías perpetuas, esta recibe un poco más de lluvia, hasta 800 milímetros anuales, gracias a nubes atrapadas por sus picos, generando un clima húmedo y neblinoso que nutre árboles altos de acacia y juníperos retorcidos, helechos que despliegan frondas como abanicos esmeralda y rocas cubiertas de musgo esponjoso que absorben la humedad como una esponja viva, lo que hace a Jabal Burá particularmente notable. Un secreto bien guardado por guías locales que lo protegen como un tesoro familiar es la presencia del babuino hamadryas, una especie tejida en la identidad ecológica y cultural de Yemen, un puente entre el reino animal y el humano. Estos babuinos se reconocen al instante por sus pelajes plateados y grises, espesos como lana de cabra, que les dan un aire de sabios errantes, y ojos agudos e inteligentes que escudriñan el bosque con curiosidad insaciable. Los machos suelen ser más grandes y dominantes, con mantos plateados que ondean como capas reales,
guiando grupos unidos y organizados de hasta 80 individuos en patrullas diurnas por senderos invisibles. Su conducta social es intrincada, un ballet de instintos, llamadas vocales que resuenan como trompetas en la niebla para alertar de depredadores, rituales de acicalado donde se quitan piojos con delicadeza maternal para reforzar lazos y muestras de jerarquía, posturas erguidas y gruñidos guturales que a menudo se asemejan a las sociedades humanas, con alianzas políticas y traiciones sutiles observadas por etólogos fascinados. Para la gente local, estos primates van más allá de ser bestias curiosas que roban frutos de huertos. Son los monjes de la montaña, ascetas peludos que meditan en ramas altas. En las creencias del lugar, arraigadas en mitos preislámicos, los babuinos jamadrías actúan como guardianes espirituales del bosque, mensajeros de los dioses montañosos que transmiten advertencias en forma de chillidos o bendiciones en quietud. Herirlos se ve como un presagio funesto, invitando maldiciones como plagas de langostas o pozos secos. Algunas historias, susurradas en noches de luna nueva alrededor de fogatas crepitantes, hablan de cosechas enteras arruinadas tras ofender a los babuinos, un cazador imprudente que dispara una flecha solo para ver sus campos marchitarse al día siguiente. De ahí surgió una convivencia pacífica entre humanos y monos, un equilibrio delicado forjado en respeto mutuo. Los aldeanos dejan ofrendas de frutas maduras como mangos jugosos y hierbas aromáticas al borde del bosque, en altares de piedra lisa, como gesto de gratitud por la sombra y los frutos compartidos. Los niños crecen aprendiendo a observarlos de lejos con binoculares improvisados de caña, a honrar su territorio evitando senderos marcados por sus deyecciones y a mirarlos como protectores de la tierra, maestros de supervivencia en un mundo cambiante. En el núcleo de Yemen, donde las montañas se encuentran con las planicies en un abrazo geológico, se erige Sana, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, un laberinto vivo que respira historia en cada esquina, con una historia que se remonta más de 2500 años, remontándose a eras donde caravanas de camellos traían sedas de la ruta de la seda. La urbe es un archivo vivo de la cultura árabe, con capas de influencias persas, etíopes y otomanas superpuestas como páginas de un códice iluminado. Según la leyenda, recogida en crónicas medievales y recitada por cuentacuentos en plazas sombreadas, la fundó Sem, hijo de Noé, quien plantó las primeras semillas de Kat en sus jardines tras el diluvio, un árbol sagrado cuyas hojas se mastican en sesiones sociales para estimular la charla. La ciudad es célebre por sus edificios singulares, un skyline medieval de torres octagonales que desafían el horizonte, hogares imponentes adornados con patrones intrincados de yeso blanco, tallados a mano con buriles finos en motivos geométricos y florales que evocan paraísos edénicos, bordean calles angostas empedradas donde el agua de acequias corre en surcos como venas de vida. Estas casas, a menudo de varios pisos, hasta 9 en las más antiguas, se diseñan para ser prácticas y hermosas, un matrimonio de forma y función. Sus paredes gruesas de adobe y piedra aíslan del calor diurno que sube como un horno, y los pisos superiores suelen tener ventanas grandes de madera látiz llamadas mashrabía, que dejan entrar aire fresco de las brisas vespertinas y luz difusa que pinta interiores en tonos suaves. A la distancia, la ciudad parece hecha de pan de jengibre, un apodo juguetón que usan los visitantes europeos al ver sus fachadas recubiertas de cal blanca que brilla bajo el sol como glaseado fresco, con toques de ocre y azul en puertas que invitan a misterios. Una de las estructuras más emblemáticas de Sana, un faro de modernidad en medio de lo ancestral, es la mezquita Al-Saleh. Terminada en 2008, bajo la visión de líderes visionarios, encarna una versión moderna del diseño yemení tradicional, fusionando arcos ojivales con acero sutil. La mezquita luce alminares elevados que se irgen como dedos orantes hacia el cielo, cúpulas elegantes de cerámica vidriada que capturan la luz en iridescencias y trabajos detallados en azulejos que narran versos coránicos en caligrafía fluida. Sirve no solo como sitio de oración, donde miles se congregan en viernes de congregación, sino como emblema cultural y arquitectónico de orgullo nacional, pese a los retos del conflicto que ha dañado sus muros y la presión urbana que amenaza con engullir sus alrededores en concreto gris. La ciudad vieja de Sana ha guardado gran parte de su estatus histórico, un tesoro de 2000 casas tradicionales intactas. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, aunque figura como en peligro por bombardeos y negligencia, un llamado urgente a la preservación. Aún así,
Los locales siguen viviendo, laborando en talleres de platería donde martillos tintinean como música, y festejando aquí con danzas de tambores en bodas que duran días, un pulso inquebrantable de resiliencia. No lejos de Sanaa, cruzando valles salpicados de olivos centenarios donde pastores guían rebaños al amanecer, surgiendo recta de un risco altísimo como un sueño petrificado, está el Palacio Dar al-Hayar, construido en los años 30 por el imán Yahya, un gobernante austero que prefería la montaña al palacio urbano como residencia veraniega para escapar del ajetreo de la capital. Este palacio es una de las maravillas arquitectónicas más icónicas de Yemen, un capricho real que se funde con la geología. Lo que lo hace inolvidable no es solo su grandiosidad vertical, que se eleva como un dedo acusador al cielo, sino cómo se integra la roca debajo, excavada con túneles para bases sólidas como si hubiera crecido de la piedra en un proceso alquímico lento. El palacio se arma en capas escalonadas, con salas apiladas una sobre otra en un ascenso progresivo, alcanzando 5 pisos de altura, donde cada nivel ofrece vistas más amplias del valle. En la base yace un pozo subterráneo profundo, de más de 60 metros excavado a mano por obreros incansables, que provee agua fresca incluso en los meses más secos, cuando el desierto chupa la humedad del aire, un ingenio que asegura autonomía en tiempos de sitio. El diseño aprovecha al máximo la ventilación natural y la luz, con ventanas colocadas continuo en orientaciones cardinales para capturar brisas del norte, y torres captavientos, bargires yemeníes, que actúan como chimeneas inversas, succionando aire fresco de abajo hacia arriba. El interior es sencillo pero refinado, un reflejo de la austeridad del imán, puertas arqueadas de cedro tallado, motivos geométricos en estuco que evocan infinitos islámicos y pantallas de madera latiz que filtran la luz en patrones danzantes, proyectando sombras como arabescos vivos. Cada sala tiene su rol preciso, desde recibir visitas en salones de audiencias con cojines de terciopelo, hasta alojar a la familia en aposentos privados con hamacas de algodón, todo dispuesto para equilibrar intimidad, rincones ocultos para meditación y apertura, con patios internos donde fuentes borbotean suavemente. Dar al-Hayar es más que un palacio de ensueño. Es un símbolo de vida real modesta, lejos de opulencias orientales, y lazo espiritual con la tierra que Yahya reverenciaba como extensión de su fe. El imán Yahya era conocido por su estilo de gobierno austero, prefiriendo consultas en terrazas rocosas a banquetes, y el palacio lo refleja, imponente de lejos, con siluetas que cortan el cielo, pero acogedor por dentro, con aromas de incienso y té de menta. Hoy funciona como museo, atrayendo a locales que tocan sus paredes con reverencia e internacionales que capturan fotos al amanecer, cuando la luz dorada baña todo en magia. Desde los pisos altos, la vista es pura magia. Campos verdes de alfalfa irrigados por falaya antiguos, montañas lejanas envueltas en bruma matutina, y el ritmo sereno de la vida rural abajo, mujeres cargando cántaros, niños persiguiendo gallinas, un panorama que calma el alma agitada. Para muchos yemeníes, Dar al-Hayar es un recordatorio orgulloso de su legado, un faro de continuidad en mares de cambio. Ante nuestros ojos surge la isla extraña de Socotra, un archipiélago remoto tan singular que los científicos la llaman a menudo el Galápagos del Océano Índico, un laboratorio natural donde la evolución ha pintado paisajes de otro mundo. En el corazón de esta isla, a 370 kilómetros de la costa yemení, yace la meseta de Diksem, una planicie vasta y plana que se extiende como un tapiz lunar, famosa por sus paisajes surrealistas de cráteres y formaciones rocosas y especies raras que parecen escapadas de un bestiario medieval. La meseta, elevada a 900 metros sobre el mar, es el hábitat principal del árbol de sangre de dragón, Dracena cinnabarri, una planta que parece salida de una novela fantástica de Tolkien, con branzas que se retuercen como serpientes dormidas. El árbol de sangre de dragón tiene un tronco grueso y suculento que almacena agua como un camello vegetal, una copa en forma de paraguas roja que gira con el sol para maximizar la fotosíntesis en un clima semiárido, pero su rasgo más impactante es su savia roja y viscosa, que brota de cortes como sangre arterial. Conocida históricamente como sangre de dragón, esta resina escarlata se ha usado por miles de años, desde los sumerios en rituales de invocación,
hasta médicos griegos como Hipócrates en ungüentos para tratar diarreas y quemaduras, tinte para telas que no desteñían con los lavados, incienso en templos para purificar el aire, incluso en ritos antiguos de adivinación, donde se quemaba para leer humo profético. Los locales, con conocimiento transmitido oralmente, creen que posee poderes curativos contra el mal de ojo y fatiga, y sigue siendo un recurso valioso para remedios tradicionales, recolectada con cuchillos curvos en luna menguante para potenciar su esencia. Los árboles crecen lento, ganando solo centímetros al año en suelos pobres de limestone, y viven siglos, algunos hasta 500 años, centinelas mudas de un ecosistema en equilibrio precario. La meseta de Dixem en sí es un sitio de contrastes deslumbrantes, donde el silencio solo se rompe por el viento que silba entre rocas. Un tipo de belleza que solemos oír solo en las noticias como eco distante, pero que palpita viva, invitándonos a mirar más allá de las sombras. Si este viaje despertó tu curiosidad, acompáñanos en lo que sigue. Suscríbete si te gustó el video, deja un comentario o comparte este video con alguien que aún cree que el mundo guarda prodigios por descubrir. Rincones que susurran invitaciones a la maravilla. Porque Yemen no es un planeta remoto en las estrellas. Es parte de nuestro orbe compartido, un mosaico de vida tenaz que merece ser conocido, celebrado y protegido en su diversidad infinita.